Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y en el programa de hoy, pues tenemos a una persona que, bueno, me da la impresión de que tiene más libros que yo, lo cual ya dice mucho de él. O sea que mis pocos miles de libros me parece que no llegan a la altura de las circunstancias. Pero bueno, vamos allá. Fernando del Castillo Durán, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, No decimos aquí lo de andamos. feliz año porque ya ha pasado el feliz año. En todo caso, felices Reyes y no sé qué tal vengan. Muchos libros Lo que, traerán, ¿no? sí, señor, yo creo que sí, Sí. yo creo que sí. Bueno, pues vamos allá. Fernando del Castillo Durán, al cual parece que yo sin querer, ya saben ustedes que con las vacaciones por un lado y luego estos problemas que tengo yo con la vista de vez en cuando, pues lo hemos tenido ahí en stand-by, ahí como dicen los británicos, en pausa. Lo hemos tenido en pausa ahí unos días y no sé lo enfadado que estará conmigo. Yo desde luego estoy enfadado No, conmigo. yo para nada, en absoluto. Mm. Bueno, estoy muy contento y en fin, muy motivado por la entrevista. Sí, sí, siga adelante. Yo aunque me mueva, como luego hago un juego con cámaras, no hay problema. Muy bien, de acuerdo. Bueno, Fernando, eh, somos conscientes de que Fernando ha hecho un gran trabajo, don Fernando del Castillo Durán ha hecho un gran trabajo para eliminar un montón de leyendas negras, rosas, verdes y de todos los colores sobre Adolfo Hitler. ¿Me puede hablar cómo se metió en este tema? ¿Cómo me tiene este tema? Bueno, pues resulta que este tema es uno de esos asuntos que están pendientes siempre, Mm. más o menos van percutiendo y en un momento determinado pues me puse a investigar, sobre todo en la gente que estaba alrededor, la gente de la que podía haber algún tipo de testimonio, y fui sacando conclusiones y bueno, pues en la medida en que aquello iba engordando, iba engrosando un trabajo que considero bastante serio, pues lo pasé al libro, lo pasé a limpio, lo trabajé detenidamente y ahí está el resultado. Fernando, yo creo que el gran problema del tema que usted ha tratado, la muerte de Hitler indiscutiblemente, del final de la Segunda Guerra Mundial y lo que significó la muerte del Führer, pues es un tema controvertido, sobre todo porque es un tema que políticamente tiene demasiados intereses. Para la Unión Soviética, para el propio Joseph Stalin, tenía unos intereses muy claros, para Winston Churchill también, para los norteamericanos o los franceses también. Es decir, había cientos, cientos, digámoslo así, de intereses. Y todo eso surge pues a partir de una versión oficial, que es la que nos presentan básicamente los invasores soviéticos de Berlín en esos primeros días de mayo de 1945, pero que desde el minuto cero todo el mundo ha tratado de contarnos otra versión de los hechos. Entonces, entiendo cómo sucede. Yo soy historiador de historia antigua y parto de la base de lo que Tito Livio me está contando es mentira. Y entonces tengo que desgranar lo que cuenta Tito Livio, que en definitiva está escribiendo una obra porque su jefe, que le paga, o que es su dueño, le exige que lo haga de una determinada manera, y en este caso tres cuartos de lo mismo. Entonces tenemos el problema de una versión oficial, que no sabemos si es cierta o no, y que ahora don Fernando nos dará su opinión, y miles de versiones de todos los conspiranoicos por un lado, de todos los que están detrás de los conspiranoicos, etcétera. ¿Cómo llega Fernando del Castillo a desgranar este, este inmenso granero de miles de versiones no oficiales y de la versión oficial que no sabemos hasta qué punto es real? Bueno, pues la cosa es relativamente sencilla. Resulta que Stalin en un momento determinado
ya una vez la guerra prácticamente está cerrada, porque siempre hay conatos, en un momento determinado extiende la noticia a la gente que le quiere oír, y esto va a ser en la conferencia de Potsdam, de que el Führer no está, no se le ha encontrado, no hay un cadáver exacto que permita pensar o creer que se trata de Führer, y en consecuencia, al extender esa noticia, crea una leyenda que por algún motivo va a tener un éxito notable. Esa leyenda consiste en decir sencillamente que el Führer ha huido, que el Führer está seguramente en España. Naturalmente se trata de Stalin. Cuando habla de España habla de Franco. Para él Franco es poco menos que la bestia negra, y cualquier cosa mala del mundo tiene que pasar por Franco. Entonces, si no está en Europa, pone la posibilidad de que pudiera estar quizás en la Argentina, habiendo pasado previamente por España. Esa teoría, que la explica en Potsdam pues a los embajadores y a toda la gente, a los diplomáticos y toda la gente estadounidense, británicos y tal, evidentemente no tiene el menor sentido, porque sus propios investigadores soviéticos, que son de alguna forma los que en ese momento están controlando el búnker. O sea, durante los primeros días, al menos los primeros 10, 15 días, no entró absolutamente nadie en el búnker que no fueran los rusos. Incluso estos tampoco entraron en el búnker, exactamente no fue así, porque el búnker amenazaba derrumbe inmediato. ¿Consecuencia qué sucedió? Bueno, está la anécdota incluso del general Zhukov, que se presentó allí, lógicamente, para, bueno, pues querer inspeccionar y ver aquello, y le impidieron la entrada, porque no podía ser de ninguna manera que aquel señor se aventurara a dar un paseo por lo que quedaba del búnker y se le cayera encima todo lo que había, y lo que quedaba más o menos, después de intensos bombardeos, después de un incendio espectacular, etcétera. Consecuencia, no podía entrar aquel señor allí porque, claro, se iban a encontrar con una circunstancia absolutamente intolerable, que fuera que tuvieron el cielo. En consecuencia, estuvo bastante tiempo, mientras se acababa el incendio y aquello permitió que se pudiera entrar, sencillamente abandonado, rodeado por una guardia, evidentemente, pero allí no entró nadie. Al cabo del tiempo, entró un grupo de gente que era el servicio secreto soviético, la Smerch. Cuando entró la Smerch, hizo toda una serie de averiguaciones, toda una serie de intentos de controlar a ver quién era quién, de lo que quedaba, de lo que no había, de lo que sí había, y tal. Después de una serie de dificultades para poder identificar a cada cual, se encontró los restos quiere decir un trocito de la mandíbula y un puente dental en un hoyo que había sido provocado por un cañonazo a la entrada del o sea, los jardines de lo que había sido el edificio, porque que era un sótano. Claro. ¿Qué sucede entonces? En ese momento se identifican aquellos trocitos y tal y cual, se busca gente que pudieran decir alguna noticia al respecto, se encuentra con el tiempo, las circunstancias eran durísimas, claro. Imagínate, Berlín asolado, patrullado por los soviéticos, no había ya defensa de ninguna clase, y se busca a alguien que pudiera atestiguar aquellos trozos. Y sí, realmente se encuentra a una señora que había trabajado con un dentista y que certifica, a través de una serie de documentos que todavía permanecen de alguna forma por allí, pues que esos pertenecen a Hitler porque tenían unas características dentales propias. Con lo cual, eso es lo único que se puede saber, y a partir de lo que se establece todo lo demás. ¿Qué sucede? En
en un momento determinado los británicos envían a un oficial que era, que va a ser Trevor Roper, que es que era un profesor de la universidad, un tipo muy, sabía muchas cosas, un tío muy serio, y además era germanófilo. O sea, sabía alemán, había estudiado mucho sobre Alemania, había escrito muchas cosas al respecto y tal y cual, y lo envían allí pues para hacer un análisis de lo que hay. Los soviéticos lo permiten y ese señor eleva un informe que le presenta a Churchill. Este informe coincide prácticamente punto a punto con el informe de las METS. ¿Qué sucede? Todo esto no es ni mucho menos conveniente para Stalin. Stalin lo que va a aprovechar, ya que ha dicho tiempo atrás que Hitler ha huido vía España hacia la Argentina, en un momento también se plantea la cuestión de si es posible que haya huido en un submarino a Japón, a la Antártida, cosas. Claro, sostenerlo de Japón es mal asunto porque se rinden en agosto, con lo cual tampoco no se puede ahí hacer mucho hincapié. Bien, como Stalin no se queda convencido, envía todavía otro grupo para que de alguna forma certifique lo que ha dicho su servicio secreto. Y efectivamente, el informe Hitler, que es la consecuencia final, que en este momento está publicado y se puede leer, certifica punto a punto también lo que había dicho las MERS, lo que había dicho Trevor Roper, etcétera. Yo lo que he hecho ha sido buscar en las memorias, muchas veces están publicadas pues, en Italia o en Alemania, etcétera, etcétera, documentos que acrediten lo que pasó allí a través de los testigos, de los últimos testigos. Me valen, por ejemplo, el chofer, el que fue chofer de Hitler, Erich Genka, que fue el señor que lo incineró. Este señor fue el que sacó el cadáver de... él sacó el cadáver de Eva Braun, porque él no le dio la gana que lo tocara, ya con estas cosas que son serias, que lo tocara Martin Bormann. Él tenía muy mal recuerdo de Martin Bormann, tenía muy mala, en fin, se llevaba mal con él, pero claro, él era un chofer, era teniente coronel, pero bueno, con todo y con ello el otro era el que era. En consecuencia, él saca el cadáver de Eva Braun, lo pone en el pozo aquel, donde van a ser incinerados, y Lunge, otro de los personajes importantes del asunto, de la trama, saca el cadáver del cine. Los ponen en el hoyo, los tapan con una manta, los rocían de la gasolina que Kenka sacó de lo que quedaba de los vehículos aparcados en el Führerbunker, que eran muchos, pero que, claro, evidentemente se habían usado para una cosa o para otra, en consecuencia quedaban algunos litros de gasolina, unos cuantos cientos de litros, ¿no? Tampoco no estamos hablando de 3 litros, hablamos de cientos, porque la incineración duró prácticamente todo el día. A medida que aquello se apagaba, el señor iba a buscar más, poco a poco fue sacando de los depósitos la gasolina, la fue echando, tal, y al final quedó lo que quedó, como he dicho, la mandíbula y un trocito de metal. Este es el señor que me dio la pista fundamental para entender que aquello sucedió de la manera que yo lo narro. Vamos a ver, yo he tenido en los últimos 8 años, 7, 8 años, he entrevistado por lo menos a media docena de autores que si no hablaban exactamente de la muerte de Hitler, sí la relacionaban con algo. Por ejemplo, un autor con el cual estuve tratando el tema del submarino, famoso submarino de carga, que procedente de Noruega llega a la base de Kiel y que en la propia Alemania, viniendo desde Berlín, parece ser que altos jerarcas, empezando por el propio Führer y Eva Braun, montan ese submarino, llegan hasta Fuerteventura, en lo que se llama la Casa Winter, que supongo que usted habrá oído hablar de la Casa Winter, que era una especie
base de repostaje, pues están una corta estancia y finalmente recalan en Argentina, aunque no está claro que fuese Argentina o Chile. Esa versión a mí me la contaron de tal manera que me hicieron dudar, porque yo conozco desde mucho tiempo las versiones sobre la muerte de Hitler, desde que yo era un chaval, 12 14 años, que empecé a leer libros de historia, pues por ejemplo los autores de Art de París, pues hicieron también un libro sobre los últimos días, Art de Berlín, sobre los últimos días de Berlín. Autores españoles, como uno que se ha demostrado que es falsario total, un teniente del ejército español, teniente de complemento, ni siquiera de carrera, que se hizo pasar por teniente coronel de las SS, en tal Ezquerra. Hay una serie de personajes que han escrito libros y en los que han escrito pues versiones apoyándose en teóricos personajes que estuvieron allí o en personajes que estuvieron en otros sitios y que accedieron a esa marcha del Führer, de Adolfo Hitler, hacia Sudamérica a través concretamente de Canarias. Yo, desde el primer momento, dudo mucho que todas esas versiones sean reales, pero siempre tenemos la duda razonable cuando yo como profesional de la medicina y con algunas, por suerte o por desgracia, algunas actitudes, algunos momentos en que he tenido que ser forense, pues ahora ya no, pero hace muchos años era obligatorio para los militares del cuerpo de sanidad tener que actuar de forenses en determinadas circunstancias y, y a mí me sabe a poco, me sabe a muy poco una parte de una mandíbula. Puede ser que sea cierto, puede ser que realmente fuese de Hitler y que a lo mejor por una herida, porque una herida puede causar si es de la mandíbula inferior, o incluso un desprendimiento de unos puentes, etcétera, pueden dar lugar a esos errores. Normalmente identificamos a la gente con el ADN, eso es inviable hoy en día. No sé el tamaño ni la calidad del material que cayó en poder de la Unión Soviética y tampoco sé dónde está, porque lo cierto es que se ha hablado mucho también de dónde está ese material. Eh, Cuando a Fernando del Castillo le hacen planteamientos como el que yo acabo de hacer, que le tiene que sonar, pero auténticamente a risa, pero yo tengo que hacérselo. Es decir, mi misión como Claro, claro. entrevistador es decirle, oiga, pues hay un señor que dice lo contrario. Yo he Eso leído no puede. varias cosas, he entrevistado a gente. Concretamente, no hace mucho entrevisté a un profesor del CEU que nos hablaba, por ejemplo, de Himmler, que sobrevivió al Führer, pero luego, bueno, pues murió envenenado con cianuro. Bueno, lo cierto es que siempre nos quedan las dudas de quizá hay pocas pruebas y quizá las pruebas han estado en manos inadecuadas y además no se han guardado para que las podamos comprobar a posteriori. Cuando a usted le hacen este planteamiento, ¿usted qué piensa? Pues yo pienso que, por supuesto, el trabajo de cada cual es respetable, eso no cabe duda, y ahí siempre hablando desde el respeto, que son absoluta y rigurosamente falsos. Otra cosa muy distinta es que a través de toda una serie de argumentos de ese tipo, uno consiga vender libros, publicar artículos o Ujú, hacer según qué tipo de campañas. Las personas que estuvieron en los últimos momentos en el Führerbunker están todos perfectamente registrados y son todos perfectamente conocidos. Incluso los guardias que estaban de plantón en la puerta. Yo trato el caso de uno concreto que además tuvo una actitud un poco extraña porque el señor estaba, pues eso, de plantón, estaría cansado y no sé qué, y en el último, y además no tenía evidentemente muchos alimentos, en el último momento cuando ya decide, ya se acaba todo y decide largarse de allí como sea para salvar la vida, resulta que pasa por una mesa y encuentra los pastelillos. Se los come, pero bueno, se los come con tal placer que el tipo se queda dormido. ujú. Echa una siesta,
cuando se despierta, claro, se encuentra con que los rusos están por allí, poco menos que tal y que igual. El tío sale como puede, con una pistola en la mano, se escabulle y le dura la huida unos días, pero enseguida lo caza. Con lo cual, hasta ese nivel, desde el jefe de la Gestapo, Müller, hasta el último plantón de la puerta, yo tengo conciencia de quién estuvo y qué pasó y qué fue después de todo esto. ¿Qué fue después de ellos? Y sencillamente porque unos comentan las vicisitudes de los demás, ¿no? No es una cosa, no es una cosa imposible de seguir. La historia de lo del submarino es uno de los recursos habituales, ¿no? En un submarino de la época, estamos hablando de 1945, en un submarino de la época no cabían ni mucho menos pasajeros. O sea, si el submarino estaba perfectamente dotado, con toda la dotación incluida, con armamento, torpedos y demás, etcétera, etcétera, sencillamente si ponías 2 personas más, no te digo ya nada, una persona como Hitler, que en ese momento estaba manifiestamente enfermo, sino alguien normal, en condiciones correctas, sencillamente el consumo de oxígeno no permite que los demás subsistan. Estamos hablando de eso. Por lo tanto, claro, tendría que haber venido el señor ni siquiera con una mochila ni con una maletita. Esto no es posible. No, un submarino no es una caja no es un camión de mudanzas que puedes meter ahí todo lo que te dé la gana. Es una máquina de guerra y esa máquina de guerra tiene evidentemente unas dimensiones y esas dimensiones son las que explican un poco que todas esas teorías de la huida a través del puerto de Hamburgo, Kiel y no sé cuántos son simplemente una falsificación. Por otra parte, en esta historia que a veces también se oye, se supone que el submarino hace una pausa en la Antártida, nada menos. Claro, mire usted, la Antártida no es un sitio como si fuera Marbella, ¿vale? O sea, uno no llega allí en bañador y se va a la playa tranquilamente. El aire puede correr, el aire hablo solamente, a 300 kilómetros por hora. Un aire precisamente que no es cálido. Con lo cual, ¿qué quiere decir? La banquisa que hay en ese momento y tal y cual, y estamos hablando aproximadamente en mayo, que quiere decir que ya es, si no es el invierno, es el otoño antártico, claro, tendría que haberse sumergido y haber navegado kilómetros y kilómetros hasta llegar a algún sitio aproximadamente posible para poder desembarcar. Y luego allí, ¿qué hace? ¿Vale? Lo desembarcan y ¿qué hace? ¿A dónde va? Claro, de ahí sale la teoría de había una base secreta nazi que acogió al Führer y hizo que no me cuente historias porque ya somos mayores, ¿vale? Lo que no quiere decir que para cierto tipo de públicos sea simpático, porque bueno, da morbo y da un poco de ocasión pues para intentar indagar en algo que está completamente cerrado desde el primer momento. Durante mucho tiempo, el Führer comunicó, sobre todo a Kemka, que era su antes he dicho que era su conductor, que resulta, le dijo a Kemka en cierta ocasión, que lo cuenta, que él estaba convencido que jamás saldría vivo de él. Pero no porque predijera poco menos que la hecatombe, sino sencillamente porque ¿a dónde iba? No tenía dónde ir. En cambio, en Berlín, pues hombre, dentro de lo que cabe, en los buenos momentos, en momentos de la Cancillería y demás, pues sí tenía en fin, estaba rodeado de gente que le aplaudía, que le veía las gracias, etcétera. Lo más que podía hacer era irse a los sitios que tenía en los Alpes y no sé dónde, pues para poder estar unos días, digamos así, de vacaciones. Poco más. Kenka no es escueto, es un tipo que que escribe muy bien y lo explica con determinación y con Hitler tenía claro que jamás saldría de Berlín y por supuesto en los últimos días se cansó de decírselo a todos los que estaban con él en el Führerbunkер, a todos, con lo cual los Goebbels, por ejemplo, estaban absolutamente convencidos de que aquello se acababa. La prueba definitiva la prueba definitiva son todas, pero bueno, una prueba importante, digamos así, es que cuando
cuando el tío se pega un tiro, Magda, creo que se llama Magda Ujú. Goebbels, Maza, sí, sí. mata a los hijos. ¿Por qué? Pues porque no admite bajo ningún concepto un mundo en el cual el Führer no esté en la palestra. O sea, no quiere admitirlo, no quiere ni siquiera darles la oportunidad a los chavales para que aquello sea así y puedan hacer su vida. De ninguna manera. Se acabó. Y ahí se los claro, ¿En qué momento ocurre eso? Inmediatamente después de que sonó el tiro en el film. Igual, son pruebas muy definitivas. Está la base esta de lo del submarino es ridículo. Hay una versión también que cuenta un posible avión Ujú. que aterriza en medio de un tiroteo formidable de la artillería soviética y tal y cual por delante del Tiergarten, no, por delante de la puerta de Brandenburgo, y resulta que sale pues, una aviadora famosa, y y van a ver junto con un general que luego a este señor le entregará literalmente el mando de la Luftwaffe. Pues claro, Göring ha desaparecido, está acusado de traición, han enviado gente para detenerlo, etcétera, y le entrega el mando de la Luftwaffe cuando no hay ni un solo avión de la Luftwaffe. Bueno, el otro tío, claro, estará más o menos contento. Hombre, mira qué bien, qué honor, qué honor, qué honor. El señor iba herido porque después de todo el tiroteo formidable, imagínate la artillería, los antiaéreos, etcétera, etcétera, además llegó con un avión pequeño, un biplaza. Resulta que esta señora era un as de la aviación, la señora que probaba los nuevos modelos alemanes de la Luftwaffe. ¿Qué ocurre? Cuando llega allí, el señor está herido porque le han pegado un tiro en el pie. Lo curan en el Führerbunker, etcétera, etcétera. Y ella le propone al Führer sacarlo de Berlín. Sacarlo, el general se habría quedado en el Führerbunker y ella se va con la intención, le propone a Hitler sencillamente rescatarlo y llevárselo aproximadamente hacia la frontera con Dinamarca. ¿Qué ocurre? Hitler se niega absolutamente, bajo ningún concepto, de abandonar Berlín, en ningún caso. Ahora bien, lo que hace es entregarle el testamento político. Le entrega el testamento político y sí, efectivamente, ella vuelve al avión, vuelve con el general que digo, hacen lo que pueden para salir, salen aproximadamente sin mucho machaqueo soviético, tampoco no sé cómo se pudo hacer, supongo que sería una señora, como digo, muy experta y capaz de hacer ese tipo de virguerías, y va volando hasta encontrar a Donitz, como digo, en la frontera con Dinamarca, y allí le entrega el testamento, que será el que dará lugar después a un, a un Reich que va a durar aproximadamente unas semanas, hasta que los aliados se dan cuenta de, bueno, pero después de todo lo que han montado esta gente, se piensan que van a poder seguir gobernando y van a hacer no sé qué, no sé qué. Claro, y detienen a Donitz y detienen a Stalin. Y este es aproximadamente creo yo, las versiones más o menos extendidas. Claro, ahí vale todo lo que quieras. En el avión podían entrar 500 y en el submarino otros 500. Bueno, Fernando, siento decirle que me he quedado sin tiempo porque mi programa es finito. Quería decirle una última pregunta y es, si yo veo su libro en una librería, ¿cuál es el motivo básico por el cual debo de comprar su libro y hacerme con él y devorarlo? Porque su libro creo que yo lo devoraría. Sí, el libro tiene muchas partes, sobre todo la parte final que explica una operación militar norteamericana interesante, que también ha dado lugar a la operación Heyjam, que también ha dado lugar a discusiones y al trabajo de algunos novelistas. Por supuesto, es una ficción, pero yo explico la versión real, la versión que sale de los archivos norteamericanos, archivos militares. En consecuencia, es interesante ver lo que escriben algunos, lo dejamos ahí, y lo que realmente ocurrió a partir
de la documentación oficial. Es interesante. Claro, por supuesto, los novelistas hablan de ovnis, hablan de toda clase de cosas extraordinarias, y claro, allí no pasó nada de esto, ¿no? Simplemente. Y la razón que me pedía usted de por qué leerlo, hombre, pues yo creo que es una manera de poner un paréntesis definitivo a esta historia. Poner un paréntesis definitivo y decir, mire usted, esto ocurrió, no ocurrió como ha contado uno, como ha contado otro, como me dice uno en el bar, sino que ocurrió de esta manera, y aquí hay una serie de elementos que testimonian todo lo dicho y todo lo que. Bueno, pues ya poco nos queda, nada más que despedirnos y agradecerle enormemente, además, a don Fernando del Castillo Durán que haya tenido a bien venir un ratito con nosotros y poner negro sobre blanco, porque las letras son de tinta y por lo tanto son negras, sobre algo que de forma continua tratan de adornarlo con el fin, desde mi punto de vista, de vender libros, seguir vendiendo libros, seguir vendiendo películas, seguir vendiendo. Y ya está, no tiene más explicación. Sí, señor. Fernando, muchísimas gracias. Un amigo, de verdad. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.